Bueno, pues la investigación que yo hago es sobre los partidos políticos tradicionales en América Latina, planteando un argumento teórico que se enfoca en esos partidos como unidades de análisis. Y lo que yo observo allí en ese libro son las trayectorias a lo largo de cerca de 30 años de resultados electorales en las contiendas electorales de los países, de los partidos que están en estos países. Y lo que yo planteo allí en el argumento es que las estructuras internas de los partidos van a ser variables independientes significativas para explicar el resultado electoral que tienen en esas trayectorias de cerca de 30 años. Y frente a la pregunta que tú me haces, entonces, las hipótesis centrales que sugiero yo en este estudio tienen que ver con el nivel de horizontalidad o jerarquía que tienen los partidos en sus estructuras internas, es decir, hay partidos que son más o menos jerárquicos, más o menos horizontales en la forma como se organizan, en la forma como se organizan los liderazgos al interior de los mismos, en la forma como fluyen las decisiones y las comunicaciones entre unos niveles y los otros. Y lo que yo sugiero acá es que en esos partidos en donde las estructuras son más horizontales, en donde hay más posibilidades de renovación de liderazgos, en donde hay más posibilidades de decisiones autónomas o de flexibilidad en las diferentes instancias de los partidos, también hay más posibilidades de que estos partidos sobrevivan a las coyunturas complicadas, a las coyunturas de crisis estructurales o coyunturales que se presentan en nuestros países de América Latina. Entonces esa es una de las hipótesis que sugiero, ¿no? Estructuras más horizontales o menos jerárquicas son estructuras mejor, no sé si preparadas o que responden mejor, que reaccionan más adecuadamente a coyunturas críticas de diferente tipo, coyunturas críticas en el plano económico, pero también en el plano político, en el plano social. Y por otro lado, también sugiero allí que partidos que tienen procesos de democracia interna más asiduos también son partidos que están mejor preparados para enfrentarse a estas coyunturas que aquellos partidos que carecen de ese tipo de mecanismos democráticos en la selección de sus líderes, por ejemplo, ¿no? Y esto se conecta claramente con la otra hipótesis, porque los partidos que son más horizontales usualmente suelen ser también más democráticos. No siempre coincide esto, pero puede coincidir una cosa con la otra. Y los procesos democráticos o los procesos de selección de candidatos que son más democráticos permiten también como esa flexibilidad que los partidos requieren en contextos de crisis como las que vivimos en nuestros países, que permiten al electorado darle una oferta más amplia de candidatos por los cuales puedan elegir en un momento en el cual los partidos también se desgastan, ¿no? Porque uno de los fenómenos iniciales de este trabajo es ver que los partidos políticos tradicionales en América Latina tienen una tendencia a decaer electoralmente. Sin embargo, decaen a diferentes ritmos, decaen de diferente manera. Algunos incluso logran sobreponerse en algunos momentos después de las crisis. Entonces, ante esa tendencia hacia la baja, pero con trayectorias diferenciadas, pues estas estructuras o estas características internas de los partidos, pues hemos visto, pues pueden ser importantes de ser entendidas y analizadas. El libro, como bien lo dices, tiene como dos partes grandes. Una parte es un estudio, digamos, en el cual observo las trayectorias de 48 partidos en América Latina. O sea, es un large N en uno de los capítulos en donde pues identifico el fenómeno y problematizo un poco esas tendencias que estamos viendo allí que son diferenciadas. Y hay otro capítulo que es un estudio de caso en el cual me enfoco en 4 partidos de América Latina, que son 2 en Colombia y 2 en Venezuela, como bien lo dijiste.
En Colombia están el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los partidos tradicionales de este país que tienen ya más de 150 años de historia. Y en Venezuela, por otro lado, estudio Acción Democrática y COPEI, que son los dos partidos tradicionales, según la definición que yo ofrezco en ese libro, y son en los que me enfoco. Y acá lo que yo veo es que si bien Venezuela y Colombia tienen suficientes variables, suficientes factores que podría uno entender como similares en las trayectorias políticas o en las trayectorias de los países como tal, o fenómenos que se han dado, los partidos se diferencian en sus estructuras internas. Y la explicación que yo doy al colapso de los partidos en Venezuela, que es diferente al resultado que se observa en Colombia, que si bien tenemos partidos debilitados, muy debilitados en comparación con lo que había hace 30 años en el sistema bipartidista colombiano, sobreviven aún. Entonces, el ejemplo que yo, o la forma como yo ilustro el argumento teórico sobre el que ya lo expuse, es a través de estos partidos. Y lo que yo veo allí es que los partidos venezolanos efectivamente son partidos mucho más jerárquicos que los partidos colombianos, que no tuvieron la capacidad de reaccionar a los eventos de crisis, a las causas estructurales que se presentaron en un momento dado, a las causas políticas coyunturales que se presentaron en un momento dado, por esa estructura interna poco democrática y muy jerárquica, ¿no? Las cúpulas de los partidos eran absolutamente verticales, había poca posibilidad de renovación de élites, había poca posibilidad de facciones internas que le dieran respiro a los partidos. En Colombia, al contrario, más el Partido Liberal que el Partido Conservador, hay mucho de eso del faccionalismo interno, que uno podría verlo como un defecto en algunos momentos, pero en este caso ese defecto le favoreció a estos partidos para lograr sobrevivir, ¿no? Porque el faccionalismo de alguna manera permite que haya nuevos liderazgos que surgen, que le dan opciones a un electorado que quiere ver refrescada la política. Entonces, esos son los 4 casos de estudio en los que me enfoco en el trabajo de campo y en los estudios de caso en profundidad. Siguen en crisis. Siempre están en crisis los partidos Latinoamérica Latina. Siguen en crisis. ¿Y por qué no terminan de desaparecer entonces? Sí, buen punto. Hay otros trabajos. Está el trabajo de Jenny Recibe que nos dice que estos partidos han sido capaces también de sobrevivir porque son capaces de ejecutar algunas de las funciones que deben cumplir como organizaciones complejas, ¿sí? No necesariamente todas ellas para definirse como partido político con la capacidad de no solo ganar elecciones, sino de articular los intereses de su electorado, pero son capaces de mantenerse vivos gracias a que cumplen algunas de estas funciones. En Colombia siguen siendo exitosos electoralmente, siguen ganando escaños, sobre todo en los cuerpos colegiados. A nivel ejecutivo han perdido mucha capacidad de volver a poner presidentes, por ejemplo. Pero sin duda pues están de capa caída, pero llevan así muchos años. Y ante estas crisis que estamos viendo actualmente, en donde pues, hemos visto, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Chile, que los partidos tradicionales quedaron disminuidos en las elecciones de este fin de semana, en Colombia también está pasando lo mismo, pero estos partidos tienen, por otro lado, como la capacidad organizativa de mantenerse vivos siempre y cuando también no solamente hagan alianzas, que es lo que yo creo que van a tener que hacer a futuro muy pronto cuando haya elecciones el próximo año, sino también que renueven sus programas, ¿no? Y que respondan a esas demandas que están en la calle actualmente en esta explosión de protestas sociales con innumerable cantidad de intereses por parte de grupos muy heterogéneos que están protestando. Entonces,
tendrán que renovar sus agendas programáticas, tendrán que renovar también sus liderazgos internos, tendrán posiblemente que entrar a hacer alianzas con otros partidos que tengan como otras capacidades. Ahora, no son los únicos que están en decadencia, ¿no? Los partidos como concepto político, como concepto de la política, llevamos mucho tiempo diciendo que están a punto de desaparecer, pero pues no desaparecen porque sin partidos no se pueden organizar las elecciones, entonces ahí siguen.